Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Es un placer para el pastor José Agüero y para un servidor Marcos Peña ser de nuevo sus anfitriones en su programa Hombres de Verdad. Damos gracias al Señor por el tiempo que nos ha permitido y también por la retroalimentación que recibimos en diferentes lugares. Es algo que nos estimula a seguir y sobre todo el escuchar que algunos oran por nosotros. Necesitamos que nos sostengan en oración porque no somos suficientes para manejar la palabra de Dios de una manera sabia. La sabiduría viene de Dios y necesitamos que su Espíritu nos ilumine, nos dé discernimiento, nos dé palabras. Y alabamos, Marcos, la providencia de Dios que ha permitido que se haya tenido aquí desde Radio Eternidad la idea de tener un programa dentro de la programación de Radio Eternidad enfocado a los hombres. Lo hemos dicho en otras ocasiones y no creemos en coincidencias, creemos en la providencia de Dios. Amén. Que es que arregla todas las cosas. Él es un experto arreglando y es un experto motivando, moviendo los corazones para que siempre reciban las enseñanzas de la palabra de Dios. Una de las cosas que yo no sé si te ha pasado a ti, pero yo no dudo que hayan hombres que escuchen el programa y me lo han dicho, pero mayormente damas nos hablan acerca de eso. Les contaba a alguien antes de venir que me llamó para alguien, le dije que venía a grabar el programa de Hombres de Verdad, a hacerlo, ¿verdad? Lo hacemos en vivo, como fuera, y me dijo ella, yo siempre lo veo. Así me dijo, yo siempre lo veo, alguien relacionado ahí con el ministerio del colegio allá. Así que sé que también esos se socializan, que ese es el término que se utiliza ahora en educación. Nosotros usamos el término de compartir. En educación, cuando se hace algo copartícipe a otros, se dice de sociabilizar ese tema. Y yo sé que las damas también lo hacen, porque ellas tienen ese arte de poder resumir lo que han oído, lo que han visto y sé que ayuda. Claro que me ha pasado en los diferentes lugares de Latinoamérica. Uno se topa con hermanas que dicen, yo siempre veo el programa. Y uno dice, ay, qué bueno, gracias al Señor. Porque sé que lo comparten con sus esposos. Y que son principios que también son aplicables a todos, ¿verdad? Porque si estamos hablando de esposo o de esposa, siempre tocamos ambas áreas. Y si es de crianza, igual. Obviamente enfocado a los hombres, porque nosotros necesitamos de verdad mucho. El hombre cristiano hoy en día se ha descuidado en ser un proveedor espiritual, en ser un proveedor moral, en ser un proveedor de ejemplo, de un proveedor de tiempo junto con sus hijos. Y nosotros queremos siempre llamarle la atención a saber que dedicarse primero a su relación con Dios, después su relación con su esposa y luego con sus hijos, eso tiene prioridad por encima de todo. Amén. Y es obviamente lo que va a hacer que las otras cosas, con la ayuda de Dios, usted pueda hacerla bien. En el día de hoy, precisamente, vamos a hablar un tema que tiene que ver con crianza. Y de una manera muy específica con los padres, varones, hombres masculinos, para que no haya ninguna duda. Y es el tema de principios de sabiduría para la crianza de nuestras hijas. Es muy común, José, en los hogares que se dividen los padres la responsabilidad y uno se topa con muchos hogares donde dicen, no, yo me encargo de los hijos y tú le dicen a la esposa, tú te encargas de las hijas. Pero ya hemos dicho en varias ocasiones en este programa que eso no tiene ningún apoyo bíblico, porque lo que nosotros vemos en las Escrituras es que ambos padres son responsables de la crianza de los hijos y cuando nos vamos todavía más profundo, en última instancia, el principal responsable de la crianza paterna es el padre, no la madre. De todos los hijos. De todos los hijos. Y estamos hablando de principal responsable. Fíjense que no estamos hablando aquí de autoridad, aunque la tiene, no, estamos hablando de la responsabilidad final. Al final del día, como se dice,
a quien Dios va a demandar por el entorno familiar no es a la mujer, es al hombre. Y eso implica que nosotros somos tan responsables de involucrarnos en la crianza de nuestras hijas como lo somos de involucrarnos en nuestros hijos. Marcos, y sería bueno hacer un par de aclaraciones. La primera es que este tema fue sugerido por un hombre. Me gustó mucho. Y de Chile. Y de Chile. Nos llegan sugerencias y nosotros siempre la vamos a tomar en cuenta. Todas las sugerencias que ustedes nos envíen, aquí producción la va a tomar en cuenta y también nosotros. Uh-huh. En segundo lugar, Marcos, ese concepto de que que el papá tiene que dedicarse a los hijos porque los hijos son más fuertes, porque los hijos tienden a desviarse más, eso tiene cierta verdad, porque es bueno implantar un carácter y una formación a los hijos, dado que ellos van a ser los futuros padres y líderes de sus hogares. Es cierto que no se puede descuidar, pero mire, la percepción que yo tengo teniendo una hija es que nosotros abandonamos mucho emocionalmente, sentimentalmente, relacionalmente a nuestras hijas. Y ellas necesitan esa figura de un varón, porque recuérdense que en el futuro ellas van a tener un varón como esposo, como líder de su hogar. Ellas necesitan tener esa figura influyendo mucho en él. Porque eso le va a ayudar, Marcos, en muchos aspectos que lo vamos a ir mirando con el paso del tiempo. Lo vamos a ir enumerando uno por uno, para que usted vea la gran ayuda que le es a las hijas ese involucramiento directo del papá en la crianza, en la relación, en el trato, en pasar tiempo con ellas, en muchos aspectos. De verdad que lo expresaste de una manera brillante. Por un lado, me trajiste a la mente cuando hablaste de que realmente los varones necesitan una figura paterna, y creo que es pertinente añadir a esa aclaración o ampliar esa aclaración. El hecho de que el padre tenga la misma responsabilidad con los hijos que con las hijas no significa que debe de criarlos igual. Son dos cosas diferentes. Porque inclusive el padre debe modelar su masculinidad a los hijos, pero también debe modelar su masculinidad a las hijas. A los hijos para que aprendan cómo ser masculinos, y a las hijas para que aprendan qué buscar y qué esperar de lo que vayan a ser sus futuros esposos. Así que no queremos que haya confusión. No significa que deben ser criados iguales, no. Lo que es igual es la responsabilidad, es la misma. Eso por un lado. Pero por el otro lado, lo segundo que tú dijiste, wow, qué bien lo expresaste, la necesidad que tienen nuestras hijas en el aspecto relacional, emocional, de tiempo. Miren, mis hermanos, es algo que nosotros hemos dicho mucho aquí. Cuando la figura paterna está presente en la vida de las hijas, es mucho más fácil para ellas cuando llegan a la adolescencia manejarse sin esa desesperación que parecemos ver en algunas jovencitas de tener un novio, de tener a alguien al lado. Y a veces eso es fruto de que los padres no le han prodigado todo el amor, no han suplido todo el aspecto emocional que ellas necesitan. Y ellas lo buscan de una manera diferente y de una manera incorrecta en otros hombres. Y eso las hace frágiles cuando llegan a la adolescencia en términos de relaciones con el sexo opuesto. Exacto. Y ese es el aspecto más importante. Uh-huh. ¿Tú sabes por qué, Marcos? Porque una de las razones que yo encuentro de que hay tantos hogares monoparentales es precisamente porque muchachas se entregan en los brazos de hombres que le piden su cuerpo para satisfacerse, sin asumir ningún compromiso con ellas, quedan embarazadas de 1, de 2 hijos, y ellas lo hacen porque no tienen una idea clara de quién es la persona que ellas deben tener
una relación sentimental, afectiva y aún sexual con ellos, y el papá no le ha enseñado todo eso. Tú tienes que esperar el tiempo. Los padres tienen que sentarse con las hijas. No se lo deje a la mamá. La mamá va a ayudar en muchos otros aspectos, en enseñarle la feminidad, en enseñarle algunas de las que son las ocupaciones propias del hogar, enseñarle también, modelarle lo que es el cuidado de los niños pequeños, sus hermanitos. Claro. La mamá le enseña también y le modela con el trato de ella hacia su marido, ¿verdad? ¿Cuál debe ser? Pero hay un aspecto que solamente lo pueden recibir del papá. Mira, Marcos, hay hace tiempo unos estudios que no voy a mencionar para que nadie se asombre, pero hace mucho tiempo que lo que nosotros estamos hablando aquí, los estudiosos de la personalidad humana también lo han observado, porque es una observación válida. Y antes había un hombre de eso que estudió mucho eso, fue de los primeros que observó, y él hablaba de la relación de la mamá con el hijo, y le puso un nombre, complejo de Edipo, y la relación de la hija con el papá. Pero él no partía de la relación de la mamá con el hijo, no, sino del hijo con la mamá. Y aquí no del papá con la hija, sino de la hija con el papá. Y le tenía también otro nombre basado en los estudios de los griegos. Tú sabes que los griegos fueron los primeros gente de ciencia en este mundo, de ciencia sistemática y formal. Porque les preocupaba ver, hay una atracción natural que yo encuentro que Dios ha puesto de la hija hacia el papá. Hay una atracción natural que Dios ha puesto, pero esa atracción es para lograr de que el padre se acerque más a la hija. Porque culturalmente era, como tú bien dijiste, los papás con los hijos, varones, y la mamá con las hijas. Pero parece que eso no fue parte del diseño de Dios. El diseño de Dios es de facilitar que la hija se le acercara al papá como una forma de siempre decirle, yo te necesito. Yo necesito que tú te encargues de mí, que tú modeles. Mi relación con mamá es natural como dos damas, pero yo necesito eso. Porque hay muchas desviaciones de todo tipo. Se ha descubierto de niñas que no han tenido una buena relación con su papá. O que han tenido una relación inexistente con su papá. Y eso, como tú bien decías, se va a manifestar en la época de la adolescencia. Porque mira el problema de la adolescencia, Marcos. Los cambios hormonales que se dan en su cuerpo, que les hacen comenzar a entender que necesitan un compañero físico en su vida. Comienza a ovular y todo lo demás. Y entonces también hay una necesidad personal, emocional, de un hombre en su vida. Entonces, cuando se ligan todo eso, sin tener una figura, una persona que le haya enseñado cuál es la manera correcta de un hombre relacionarse y el valor que tiene ese hombre, ella no lo va a hacer solamente por deseos humanos. Ella va a entender que hay una relación más seria antes que la relación sexual como tal. Y eso es porque papá se lo modeló. Tanto porque se lo dijo a ella, y también lo que tú sabes, y nuestros amigos y hermanos lo saben, que siempre le decimos que aparte de la buena instrucción, lo que más impacta es el buen ejemplo. Algunos de los grandes problemas, José, para que los padres ejerzan su rol como deben con sus hijas, son multifactoriales. Pero uno de ellos tiene que ver con la cultura. Una cultura que produce hombres secos, hombres poco expresivos, hombres castrados emocionalmente. Y la verdad es que toda mujer, las esposas, necesita al lado un hombre que muestre su cariño, que muestre su amor de una manera evidente, que la trate como vaso más frágil. ¿Y desinteresada? Exactamente, porque es a eso que voy. El hecho, hay muchos más, pero hay dos problemas que para mí surgen inmediatamente.
uno muchísimo peor que el otro. Pero vamos a empezar con el más común y que es malo. Y es ese hombre seco que si no sabe ser cariñoso con su esposa, es muy difícil que sea cariñoso con su hija. Y mis hermanos, yo quisiera, yo sé que lo hemos dicho varias veces, pero no es que se nos olvida, es que es tan importante y la repetición es la madre de la enseñanza. Mis hermanos, no importa cómo nosotros seamos, no importa si nosotros en nuestras casas vimos eso, no importa si nuestra personalidad es seca, nada de eso importa. Lo único que importa es que nosotros podamos ser el tipo de hombres sensibles a las necesidades de los miembros de nuestra familia. Y esto incluye las necesidades de nuestros hijos y de manera particular las necesidades de nuestras hijas, de ver un padre atento, de ver un padre cariñoso, de ver un padre que no solamente muestra su amor a través de la provisión económica, que es importante, pero la mayoría de los padres latinos creen que con proveer económicamente para todas las necesidades de los hijos ya es suficiente. No, eso es apenas el inicio, es importante, pero es apenas el inicio. Nuestras hijas necesitan estar seguras de que su padre las ama y que es un amor sano y puro. Y esto nos lleva al segundo problema, que es terrible. Y es triste y hasta penoso de tener que hablarlo, y es cómo padres son capaces de ver a sus hijas como mujeres. Y eso es lo que los lleva a abusar de ellas. Y de verdad, una de las cosas que a mí más me choca, y quizás me estoy desviando, José, pero volvemos al tema, pero llego aquí. Una de las cosas que más me choca de la cosmovisión actual es que se apoyan muchísimas distorsiones. Pero cuando tú quieres ser fuerte con aquellos que pecan de manera aberrante, el que abusa de su hija tiene que tener, una condena, que lo tranquen y boten la llave, por decirlo de alguna manera. No, inmediatamente aparecen muchísimas personas, sobre todo ese famoso, institución de los derechos humanos, que normalmente está más preocupada por los derechos humanos de los que no merecen tener derechos. Los que han violado los derechos humanos. Los que han violado los derechos humanos. A eso es que ellos defienden. Aparecen inmediatamente y que no, que espérate, porque es impresionante. Tú ves en muchos países tratando de defender a la mujer, pero entonces cuando alguien quiere aumentar la pena de los violadores, están en contra. Y tú dices, pero espérate, ¿cómo es? ¿Porque es de un lado o es de otro? Entonces, de verdad, qué triste, y eso cuadra con lo que dice la palabra de Dios acerca de la naturaleza de los hombres de los últimos días. En una lista grandísima que aparece en 1 Timoteo, una nos llama nuestra atención y es la que se refiere a esto. Dice, sin afecto natural. 2 Timoteo 3. Los hombres de los últimos días serán sin afecto natural. Mis hermanos, tiene que haber un mal de fondo, tiene que haber una depravación muy grande para uno ver a una hija suya como un objeto sexual. Y tristemente son mucho más de los que salen a la luz los casos de padres que abusan de sus hijas. Y eso es uno de los peores males que se le puede hacer. Así que, perdón, José, cuando nosotros hablamos de que debe de manifestar amor a sus hijas, es un amor puro, es un amor de padre, es un amor que implica abrazarlas, besarlas, pero mirándolas como sus hijas, como lo mismo puede hacerlo con los hijos. Bueno, Marcos, es que tocaste sensibilidades. Te vi muy emocionado por eso, porque nosotros que tenemos hijas, no queremos que nadie las toque ni las dañe, y menos imaginar que pudiéramos hacer, que puede ser el mismo padre, ¿verdad? Porque si tú te enteras que alguien solamente tocó a tu hija, ya es algo que te enardece a ti. Imagínate uno tocarla. Y Marcos, no han sido mucha experiencia, muy poquitas, pero gente que clama ser creyente, hijas, me han dicho que papá las tocó indebidamente. Y tú sabes que no todos los casos salen a la luz. No, pero eso es lo que, como decimos, me leíste en la mente. De los casos de acoso, violencia sexual y violación sexual y todo junto,
esos son los que menos. Cuando a veces pasa más con los padrastros, esa es la verdad, que más que con los padres biológicos. Ujú. Según las estadísticas, pasa más con los padrastros que con los padres biológicos. Claro, claro. Pero cuando la hija lo externa, la madre, por asuntos de que no quiere que le pongan en la cárcel a aquel que le mantiene o que le da el dinero, Marcos le dice, no, mi hija, de eso así, eso es tu papá, es como si fuera tu papá. Y eso sucede Eso enardece mucho. todavía más. Tú Eso dices, sucede muchísimo. y uno siente una compasión porque tú dices, ¿y a quién tienes esa joven? ¿A nadie? Aquellos que se supone que están para protegerlas. Pero no cedamos a la tentación de Exacto. centrarnos ahí, que eso Bueno, Marcos, pudiera pero ser. entra. No, claro. Oye, a la tentación de quedarnos ahí, porque es algo con tantas ramificaciones que quizás puede ser fuente de un programa completo. Pero el punto, y por lo que lo trajimos, es para que nadie se confunda. Porque nosotros vamos a enfatizar y estamos enfatizando la importancia de que los padres sean amorosos con sus hijas. Tienen que hacerlo con todos sus hijos, pero con sus hijas de manera particular. Y no queremos que nadie, ni de cerca, vaya a tomar como excusa lo que estamos diciendo para llegar a una aberración, porque son cosas totalmente diferentes. Un padre debe ver a su hija con unos ojos sanos, con ojos de hija. Y la relación debe ser súper estrecha. Tan estrecha que uno se da cuenta que no hay dificultades como tú eres hombre, yo soy mujer. A veces los hijos crecen. Yo recuerdo, por ejemplo, mis hijas, una relación, gracias al Señor, bastante buena mientras estaban en esa etapa. Y tú sabes que hay personalidades. Y entonces a una de ellas ya desarrollada y todo, ella era muy desinhibida. Yo a veces tenía que decirle, mija, pero voltéate. Pero no porque yo estuviera sintiendo nada, sino para entrenarla. Porque si fuera por ella le daba, o sea, como que... Entonces uno lo entrena, pero eso te dice que hay una relación, eso te dice donde mucho. no se sienten como si el papá está mirándola de una manera... Pero por favor. Marcos, mira, aparte de eso que tú dijiste, que apoya lo que quiero decir, las mujeres, ya se ha hablado que las mujeres comienzan a madurar primero que los hombres. Sí. Y cuando la niña sabe, la muchachita sabe el corazón de su papá. Y por eso se atreve a hacer ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero yo quiero enfatizar de que la mujer fue hecha, como yo le digo a los hombres, no fue hecha para ser entendida, sino para ser amada. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que tenemos que vivir con ella sabiamente. O sea, que tú estás diciendo que es más fácil amarla que entenderla. Exactamente, Ay, exactamente. No es así, porque esa es la queja. Oye, la queja en consejería es que, mire, pastor, yo no entiendo a esta mujer, yo no la entiendo. Un día amanece así, otro día amanece así. Entonces yo tengo que explicarle cuáles son los ciclos de la mujer para que ellos entiendan que la mujer tiene ciclos diferentes a los de nosotros. Sí. Y procesos de pensamiento diferentes. Y la forma de ver la vida diferente. Es diferente. Entonces, creada por Dios así. Entonces, por eso puede parecer como que ella se contradice mucho, que un día está así, que otro día está acá, que otro día está allá arriba, que otro día está allá abajo. No. Todo eso es parte de su naturaleza. Y si tú tienes problemas para relacionarte con tu esposa, tienes problemas con el que la creó. Y Dios la creó así y nos manda a que tenemos que amarla. Lo dice en Colosenses y en Efesios, como el Señor nos ama a nosotros, con todos nuestros defectos, a cuidarla, a protegerla, a no ser áspero con ella. Pero con respecto al trato, con respecto a la convivencia, tiene que ser con mucha sabiduría. Porque ellas maduran más rápidamente que el varoncito. Leí un día en una ocasión que alguien decía que a los 35 años es que el hombre y la mujer están al mismo nivel de madurez. Wow. Todo eso, tú sabes, uno tiene que estudiar mucho. Pero ellas, desde muy pequeña, fueron hechas para ser amadas. La mujer fue hecha para ser amada. Por eso es que Dios le dice que tiene que amarla, porque así fue que Dios la hizo. Entonces, desde que ellas nacen, ellas van a tener esa necesidad de tener un papá que le dé el amor,
porque hay una relación de amor natural con la madre, sobre todo la madre que amamanta. Hay libros escritos, no de los beneficios de la leche materna, sino los beneficios de amamantar. De la acción de amamantar. Exacto. Sí. Entonces, pero llega un momento que cuando llega el destete de la madre con la hija se vuelca hacia el papá. De una manera natural, como clamándole, diciéndole, tú eres que me va a enseñar, me va a amar, tú eres que me va a enseñar valoración, tú eres el que me va a enseñar cuidado, tú eres el que me va a aconsejar, tú eres el que me va a dirigir en mi vida, porque yo un día voy a tener que tener un hombre, voy a tener que tener un marido, voy a tener que vivir con un hombre, y yo necesito aprender eso desde ahora. Y también con todos aquellos que se me acercan, porque se me van a acercar no con buenas intenciones. Entonces, cuando yo comprendí eso, Marcos, mi relación de afecto con mi hija, que va a cumplir 40 años, todavía sigue siendo de amor. So, yo la vi esta mañana y lo primero que yo hago es besarla y abrazarla. Y como trabaja ahí en la escuela de nosotros, ahora volvió a trabajar ahí, yo cada vez que voy a la escuela y cruzo todos los días a ella, yo le doy un beso, un abrazo, le digo que la amo. Y así lo hago con cada una de mis nietas. Y así le digo a mis hijos, a los varones, que tienen que hacer con sus hijas. Porque es imprescindible. Y déjeme decirle algo, que lo tengo ahí en mi mente. Hermanas, como nosotros sabemos que ustedes suelen escuchar y ver el programa Hombres de Verdad, les voy a pedir encarecidamente algo. Ayuden, estimulen a su esposo a que se ocupen de sus hijas, de darle el afecto, de que sea una figura de autoridad para ellas, pero de una autoridad buena, justa, que desarrollen una buena relación, que no sea solamente, bueno, vamos al play a ver un juego, venga muchachos, vamos, y tú, María, se queda con tu mamá. Llévenla. Utilicen la misma forma relacional con los varones que tú usas con tu hija de una manera afectiva, de una manera de valoración, que entienda que se ocupan. Y ustedes son las que tienen que ayudar a eso. Porque, Marcos, yo he visto hijas de creyentes que salen embarazadas en la adolescencia. ¿Y sabe por qué? Porque encontraron a alguien que comenzó a decirle que le ama. Comenzó a darle encontraron un beso. A un hombre que les manifestaba algo que ellas nunca han visto en su papá. Óyeme, con lo que dijiste, me leíste la mente, porque yo pensaba eso mismo. Así como en otras ocasiones hemos dicho que la masculinidad del padre y esposo puede ser fortalecida con el ejercicio de una correcta feminidad, de igual manera ahora decimos que una forma de enfatizar la feminidad de nuestras hijas es mostrando una verdadera masculinidad. Muy bien hecho. Y recuérdense que cuando hablamos de masculinidad estamos muy lejos de lo que significa machismo. O sea, masculinidad y machismo son términos que están muy alejados uno de otro. La masculinidad es lo que Dios creó y el machismo es lo que el pecado ha creado. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando nosotros tratamos a nuestras hijas con cariño, con amor, nosotros estamos llenando un hueco emocional con el que ellas vienen, que solamente puede ser llenado con el Padre. El único. Y por otro lado, algo que tú dijiste que me gustó mucho es que las madres deben ser intencionales en hablar con sus esposos y decirles: mi amor, muéstrale más cariño, sé más tierno, préstale más tiempo, dedícale más tiempo. ¿Por qué? Porque a veces sucede, José, y es una manera natural, pero naturalmente pecaminosa, pero es natural, que uno de los padres se siente muy contento porque ve que sus hijos lo tienen a él como preferencia. Entonces hay madres que ven que sus hijas no comen cuento con ellas, como decimos nosotros aquí en el país, vamos a decirlo de una manera que sea entendido en todos los lugares, que sus hijas es evidente que prefieren a sus mamás. Oh, pero la mamá se siente muy bien. Entonces la mamá no quiere impulsar a su hija hacia el padre.
Pero eso es un proceder egoísta. Está pensando en ella, no está pensando en su hija. Porque, óiganme, es que a nuestras hijas les conviene tener una buena relación con sus padres. Y los responsables de que eso ocurra no son ellas, somos nosotros los padres. Marcos, pero mira, hay algo muy personal que puedo compartir contigo y con todos. Antes de yo tener a mi esposa como novia, yo le había orado a Dios que quería una esposa cariñosa. Yo le decía, Señor, yo quiero que sea una buena cristiana, que se lleve bien con sus padres, pero que sea cariñosa. Yo sentía que había crecido sin el cariño y el afecto. No con falta de amor, no lo confundan. Óigame, no lo confundan. Yo no creo que haya un hijo que su madre le haya querido más que a mí. Pero no necesariamente con todo el afecto que quizás uno necesita. Entonces, todas las manifestaciones. Exacto. Porque tú sabes lo que dijo un autor. Ese autor dijo que los hijos no necesitan ser amados, sino hacerlos sentir amados. Porque tú puedes amar a una persona. Pero si no se lo muestras y si no se lo manifiestas, hay algo allí que falta, hay algo que está chueco, claro, hay algo que está cojo. Claro. Entonces, viene mi esposa a mi vida y yo la noto que ella es la esposa más cariñosa que un hombre ha tenido aquí en la tierra. Y yo comencé a pensar, a decir, wow, Dios ama a uno porque le contesta, como dice la Biblia, deleítate en Jehová y te concederá los deseos o las peticiones de tu corazón. Pero yo me di cuenta porque fue que Dios la trajo específicamente a ella. Ella viene de un hogar, de un papá que era muy ogro, como decimos nosotros, muy rígido con los hijos, súper con todos ellos. Eso no era un papá de, mis hijos, ¿cómo está usted? No, era un papá que cuando se oía el sonido de su vehículo, todos se escondían. Uf. Y eran 13. Wow. Y siempre un par más. Con la única que le era cariñoso, era con mi esposa. Wow. Y lo que yo fui aprendiendo es, si una hija recibe suficiente amor de su papá, ella lo va a llevar a su marido y a sus hijos varones. Y así ha sido mi esposa conmigo y con mis hijos varones. Entonces, eso es para que usted vea que cuando nosotros le damos afecto, cariño, atención, cuidado, esa relación permanente de valoración con nuestras esposas, eso va a tener un valor que va a beneficiar su relación matrimonial y también su relación con sus hijos. Lo va a bendecir. Y eso es lo que queremos. Uh-huh. Y no llegó al matrimonio sin haberse, aunque se convirtió como a los 20 años, no llegó al matrimonio porque ya había hecho algo incorrecto con ningún muchacho. Porque es que cuando reciben el afecto y el cariño, se relacionan con el varón, con el novio, de la misma manera que papá se relacionó con ellas. Papá se relacionó con besos, bueno, no damos besos o se dan besos. Con abrazos, sí. Papá me respetó mi cuerpo, pues yo también te voy a pedir a ti que me lo respete. O sea, yo no necesito para vivir entregarte mi cuerpo. Si tú me das al novio cariño y afecto, tú y yo vamos bien. Porque eso fue lo que papá me dio. Y me respetó y me cuidó. Y yo he tenido muchas muchachas que me dicen, no, es que yo quiero tener un marido como mi papá. Wow. Lo idealizan de verdad, por lo bien que han hecho. José, yo creo que eso debe ser una de las palabras más dulces que un padre puede escuchar. Cuando sus hijas buscan un hombre como su padre. Porque eso es una manifestación viviente de que hubo una obra que se hizo allí. Y Marcos, no quiero que se me olvide esto, que tú sabes que a ti y a mí nos llegan muchas ideas a la mente mientras el otro habla que Dios trae. Nosotros tenemos que aprender que la mejor manera, porque las niñas son muy sabias e inteligentes emocionalmente, no importa que tú le des besos y abrazos a tus hijas, si tú no tienes un buen trato para tu esposa delante de ellos. Que tú la beses, que tú abraces a tu esposa, que la trate con valoración, que le hable bien. Eso es lo que va a hacer que tu hija te admire y te acepte. Si no, no te acepta. Y déjame mostrarle esto.
Tengo unos familiares, Marcos, que viven en Estados Unidos, mis primas. En una ocasión yo fui allá y su papá, Marcos, a estas muchachas ya de 20, 22 años, las trataba como tú y yo no hemos tratado a nuestras hijas. Todavía fingía la voz como si estuviera llamando a una niñita, le llevaba chocolates suizos, tú sabes que son costosos, le tenía que te voy a comprar tu carro, le tenían un amor increíble, un trato a sus niñas, pero de una manera que yo me quedaba asombrado. Estamos hablando 20 y tantos años atrás. Yo me quedaba asombrado. Yo nunca había visto eso. Y ellas, la reacción de ellas era mala y negativa. Porque él no trataba bien a la esposa. Y yo un día aproveché que no tuvieran el papá ni la mamá ahí y las reuní a ellas. Y les dije, yo noto que su papá es tan dulce, cariñoso, tan afectuoso con ustedes como yo. Me da vergüenza que yo no soy así con mi única hija. Y ustedes son 3 y mire cómo su papá la trata. Una de ellas me dijo, como vocera del grupo, nosotros quisiéramos que mi papá tratara a mi mamá como nos trata a nosotros. Wow. Eso yo no lo leí en un libro. Wow. Eso yo no lo oí de otra persona. Uh-huh. Eso yo lo viví. Entonces, tú no puedes tratar a tu hija. No debes tratar a tu hija como nosotros te estamos diciendo que las trate. Si tú no tratas bien a tu esposa delante de ella, porque no te va a dar resultado. Uh-huh. No te va a dar resultado. Tienes que aprender que ellas, como los hijos siempre, aprenden viendo lo que nosotros hacemos con otros antes de valorar lo que nosotros hacemos con ellos. Uh-huh. Bueno, José, lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Pero ha sido un tema en el que hemos disfrutado muchísimo. Sí, la verdad que sí. Y lo último que yo iba a decir es que recordemos que Cristo debe ser formado en nosotros. Y si hay alguien que es lleno de amor, de gracia y de bondad, es nuestro Señor. Si nuestro Señor hubiera tenido esposa e hijos, hubiera sido el padre perfecto y el esposo perfecto. Y nosotros debemos ser imitadores de Él. Que el Señor los bendiga y gracias por estar en sintonía con su programa Hombres de Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.